Cordial saludo televidentes de Colombia y el exterior. Aquí estamos en la plenaria programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado en esta oportunidad, el congresista por el departamento del Tolima, Alfredo Bocanegra Barón, abogado con especialización en la Universidad Nacional y también con especialización en la Universidad de Salerno en Italia, ex secretario de gobierno. También estuvo vinculado al Consejo de Ibagué como presidente de esa corporación y hace parte de la Honorable Cámara de Representantes. Doctor Bocanegra Barón, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy complacido de estar en este programa. Temas trascendentales que tienen que ver con un sector álgido, complicado del panorama nacional, el sector agropecuario. ¿Cómo analiza las políticas que implementa el gobierno nacional en esta materia? Yo creo que los gobiernos han asumido durante los últimos 4 o 5 periodos una actitud completamente hostil contra el campo. Y es curioso y además contradictorio. La FAO, en su más reciente conferencia internacional con los expertos en el tema alimentario, concluida hace escasos 3 años, en el año 2010 en Italia, determinó de manera concluyente que el mundo necesita producir 70% más de comida durante los próximos 40 años. Ya van 3, o sea, durante los próximos 37 años. Esa realidad nos lleva a nosotros a pensar que un país con la diversidad de suelos climáticos, con la riqueza hidrográfica por estar en una de las mayores estrellas fluviales del mundo, con buenas precipitaciones lluviosas durante el año cuando en la mayor parte del mundo hay sequías, con una gran pericia diversa en la capacidad de nuestros cultivadores y con unas muy buenas academias que han perfeccionado todo lo que es la investigación en semillas y en genética y demás, es un Estado que está completamente miope frente a esa realidad y piensa que la alternativa es, por ejemplo, la muy devastadora alternativa minera que hace mucho daño al país, particularmente la del oro. Congresista Alfredo Bocanegra Barón, hemos escuchado siempre que el campo es prioridad, nos sentimos orgullosos de los ancestros, del trabajo que realizan los hombres y las mujeres del campo y se habla incluso a través de la historia de reforma agraria, pero en últimas termina siendo un sector marginado hasta el punto que ya la gente está dejando la actividad para vincularse o hacer parte de los cordones tuguriales en las ciudades. Eso es lo que jamás permitirá que Colombia tenga una paz estable, por una razón muy sencilla. La proporción lógica que los países avanzados tienen para la división de su población es un 60% en la población urbana y un 40% en la población rural. Nosotros hemos abandonado el campo y ha habido un fenómeno migratorio inmenso. Cuando un campesino llega, es uno más el que está en esa ciudad y son 2 los que están incomodados, 2 los que están apretujados en el Transmilenio o en el bus doméstico, son 2 los que están buscando cupo para sus hijos en las escuelas, son los 2 que están buscando vivienda, los que están demandando servicios públicos, vienen los problemas de inseguridad. Esa es una gran torpeza. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una gran política de subsidios. Aquí esa palabra de subsidios se convierte casi que en una palabra similar a decir terrorismo. Cuando usted habla en un congreso o frente a un gobierno o a los tecnócratas de turno de subsidios, quedan completamente perplejos y dicen que no son partidarios de una política que podría ser muy dañina en materia de subsidios. Pues hay que jalarle a los subsidios, no solo a los incentivos y a los estímulos. Hay que jalarle a los subsidios porque casi que a la gente hay que pagarle para que viva en el campo y para que cultive la tierra. En las últimas horas, Rafael Mejía López, el presidente de la SAC y del Consejo Gremial, ha dicho que se rompió prácticamente la posibilidad de diálogo con la institucionalidad, es decir, que falló el gobierno negociando por su lado en el paro de cacauteros, de arroceros, de algodoneros, de los caficultores y el más reciente de los papicultores. ¿Por qué se está generando, digamos, que esa espiral, esa cantidad de paros en estos sectores? Yo creo que ha faltado, primero, legitimidad hacia el interior de las mismas organizaciones. Vimos una crisis grande en el sistema cafetero, donde se hizo una protesta y la federación no fue solidaria con los manifestantes. Finalmente fueron los manifestantes los que lograron unos recursos importantes de parte del gobierno nacional por la presión de esa sociedad civil, de las familias, de los cultivadores y de la movilización social. Vimos igualmente cómo se logró detener un paro arrocero que estaba programado para el 19 de abril, porque el gobierno le madrugó a dialogar con ellos, igualmente con los cacaoteros, y también hubo unas 24 o 48 horas, un poco menos, de una amague de crisis en el sector de los papicultores, que también se resolvió con recursos. ¿Por qué un gobierno, si tiene política agropecuaria, si conoce cuál es su población en el campo, cuáles son los sectores productivos, cuáles son sus necesidades y sus demandas, por qué tiene que llegar hasta allá, a que haya movilización popular? ¿Por qué tiene que desgastar a la fuerza pública?
Aquí cuando los políticos y los gobernantes somos incapaces de resolver los problemas, asustamos al pueblo con la policía y con el ejército. Y ese pueblo y ese ejército son los que resultan lesionados y resultan lesionando a los mismos ciudadanos. Y finalmente termina en una mesa de negociación donde se giran unos recursos. Eso me parece que ha sido una de las grandes torpezas de este gobierno. Y se demoró mucho el presidente en cobrar la cabeza del ministro de Agricultura, un ministro que lo expuso a esto teniendo recursos y pudiendo llegar a resolver estos problemas con prontitud y donde el gobierno hubiera podido tener unos muy buenos réditos electorales. Hoy a Santos nadie le reconoce ese casi billón de pesos. Casi que todo el mundo dice en el campo, no queremos saber nada del presidente Santos, no nos hable del presidente Santos, con nosotros no cuente, cuando el presidente ha hecho un gran esfuerzo fiscal a través de sus buenas políticas para poderlo colocar. Sin embargo, el presidente se demoró mucho en sacar al ministro y el ministro pues hizo las suyas. Lo interpretamos, congresista Alfredo Bocanegra Barón, está hablando usted que lo del ministro Juan Camilo Restrepo Salazar no fue espontáneo, fue una presión, es decir, lo sacaron. Claro, el ministro tenía que caerse, el ministro no podía quedarse. Porque un ministro que somete al gobierno nacional al más grande de los paros con los caficultores para terminar girando, al más grande de los paros y de las amenazas de paro de los arroceros y termina girando, de los cacaoteros y termina girando, de los papicultores y termina girando, eso no se puede exponer a un presidente de la República, eso no lo hace un amigo con una persona a la que le dé lealtad. Los evangélicos dicen que trabajan para la gloria de Dios. Yo creo que los ministros deben de trabajar para el éxito de los presidentes y aquí el ministro ha sido muy consecuente con el presidente, haberlo podido acercar más a esas soluciones y que el presidente hubiera sido el gran ganador porque al fin y al cabo el que ha organizado esta política fiscal que permite girar hoy esos recursos es el presidente Santos. ¿Cuál es el mapa, abogado Alfredo Bocanegra, cuál es el mapa que presenta hoy la tierra en Colombia? Algunos hablan de terratenientes que se adueñaron prácticamente de las mejores tierras, de las productivas, y que los campesinos humildes son muy pocos. ¿Qué presenta usted en cuanto a radiografía? Yo creo que más que tierra, que la hay suficiente, lo que necesita el campesino son condiciones de dignidad en el campo. Esas condiciones de dignidad pasan por vías terciarias, en lo cual este gobierno ha hecho una inversión importante, particularmente con el tema de las placahuellas. Ya hoy el campesino es consciente que la placahuella resuelve en gran parte todo el tema de las precipitaciones lluviosas, del daño de las vías, para que puedan sacar sus cosechas, para que sus hijos puedan salir a las escuelas y a los centros poblados. En ese tema hay que seguir insistiendo mucho. También en las carreteras secundarias que comunican hacia los cascos urbanos. En el otro tema de las grandes conectividades nacionales, el gobierno nacional, y los anteriores han avanzado mucho a través de los sistemas de concesiones y ahora a través de las alianzas públicos-privadas cuando se estrenen. Igualmente en el tema de llevar vivienda digna. No es posible que muchos de nuestros campesinos todavía estén haciendo sus necesidades fisiológicas en el campo y los niños, exponiéndose a las serpientes, exponiéndose a los insectos, a una cantidad de vectores que transmiten enfermedades y a una cantidad de epidemias que se pueden irradiar. Tampoco es digno que la gente cuando llegue un invierno quede completamente desalojada porque se le cae el techo encima de la casa. Esos trabajos mínimos debían de ser mucho más intensivos. A uno le hablan de que hubo mejoramientos de vivienda, pero no se perciben la magnitud grande que debía ser. No debían ser 100, ni 200, ni 300, debían ser 40, 50 mil, 60 mil subsidios y efectivos de vivienda y a muy buen costo y realizados con mano de obra local para generar jornales dentro de las mismas actividades del sector. Honorable representante Alfredo Bocanegra Barón, ¿qué importancia tiene para el país y sobre todo para el agro el ser incluido como tema prioritario el inicio en estos diálogos que se cumplen entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba? ¿Cuál es la trascendencia de este tema allí? La guerra empieza por el campo, la guerra debe terminar por el campo. El guerrillero está acostumbrado a patrullar en el campo. Un enorme porcentaje, salvo algunos cuadros, son de extracción campesina, eso es innegable. Una generación está caracterizada más o menos por un lapso de 10 años. Estamos hablando de casi 4 o 5 generaciones, en el caso puntual de las FARC, que son del campo. Y esas generaciones que se han levantado tienen una cultura campesina, tienen sus parientes, tienen sus vecinos, tienen sus amigos, también tienen sus enemigos, pero están buscando ubicarse en el campo, no se quieren ubicar en las ciudades, porque no tienen nada que hacer en las ciudades. Pero allí también están los que han subsistido en el campo, los que han padecido la violencia, los que fueron desarraigados, los que fueron violentados, los que fueron desplazados. Esas personas también merecen consideración, no porque ahora vamos a acomodar uno, vamos a acomodar a otros. Por eso es tan importante la postura del Procurador General de la Nación hablando a favor de las víctimas. Y es mal comprendido
y es criticado de manera injusta. No, hay que hablar de las víctimas, no solo de los victimarios. Claro, la paz la hacemos con los victimarios y hay que hacer mucho de reconciliación nacional y hay mucho que perdonar, pero también hay muchas cosas que contar y muchas cosas que reconstruir. Y en eso, un papel de las víctimas, una de las principales víctimas es definitivamente el campesino. Se convierte, digamos que en un palo a la rueda el tema de la redistribución. Aquellos que se adueñaron o que simplemente han ido adquiriendo por poder económico grandes extensiones de tierra en un plan de devolución o por lo menos de incluir a campesinos en este proceso. Lo que hay que hacer es que las familias que tienen vocación agropecuaria, que saben cultivar la tierra, tengan las parcelas necesarias para poder sobrevivir y unos excedentes para comercializar y prohibir la gran concentración de la tierra. Pero hay ahora una amenaza superior a la de las mismas FARC, si es que se desmovilizan, a las del ELN, a las que tuvieron en el pasado reciente los autodefensas o los paramilitares. Es el tema de la compra de tierra colombiana por parte de potencias extranjeras. China es una de las naciones que no tiene cómo alimentar durante los próximos 40 años de los que hablamos nosotros inicialmente a su creciente población. Y eso puede llegar a una gran hambruna mundial. Pues hay que tener un límite para la compra de tierras extranjeras. Esto al presidente Santos no le gusta, pero con el senador Hernán Andrade hemos promovido este acto legislativo. Ya fuimos derrotados en el Senado, pero lo vamos a revivir. No podemos vender nosotros nuestra tacita de oro, que es nuestra tierra. La riqueza de Colombia no es la minería, no lo fue en el pasado, no lo va a ser en el presente, no lo va a ser en el futuro. Tan solo el 1.1% de nuestras reservas internacionales están constituidas en oro. Eso es miserable, pero nos queda el mercurio, nos queda la pobreza, nos queda la prostitución, no hay compensación en ese sector, sobre todo en el Tolima, donde estamos padeciendo el tema de la amenaza del Anglo Golachante con el tema de Cajamarca, Piedras y Doima. Por eso lo que nosotros estamos diciendo es, aquí lo que debe haber es una muy buena capacidad de volver los ojos al campo, de invertir en el campo, de darle tierra al que la sabe trabajar, pero darle las condiciones de habitabilidad para que pueda vivir allí dignamente con su familia, pueda alimentarse en lo que se llama soberanía alimentaria y pueda tener unos excedentes para comercializar dignamente. Representante Alfredo Bocanegra Barón, no podemos pasar por alto un detalle que acaba de suministrar usted y tiene que ver con la cantidad de tierra que están comprando potencias o multinacionales. Por lo menos en qué parte del país hay casos específicos para orientar a la opinión pública a esta hora. Están muy interesados particularmente en la Orinoquía. La Orinoquía tiene grandes extensiones, a pesar de que ha sido objeto de unos procesos de colonización, pero hay grandes extensiones. Allí están también los nacimientos de los ríos, de los grandes ríos, de los caudalosos ríos de este país. Pero no es de extrañar que también lo hagan en el centro, lo hagan en el oriente, en el occidente del país. Y aquí lo que hay que establecer es un marco legal, un marco constitucional que limite, como ya lo hizo Argentina y como ya lo hizo Brasil. Consideramos que lo más importante, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la FAO con autoridad, es que este país que sabe de agricultura no vaya a tener, en un caso paradójico, problemas de hambruna. Todo puede pasar en Colombia, a menos que lleguemos a aguantar hambre o tengamos desabastecimiento como los países naciones, como por ejemplo vecinas como Venezuela. Le voy a citar varios ejemplos, congresista Alfredo Bocanegra. Uno apunta a la situación de bonanza que vivieron los algodoneros en la zona de Codazzi y el departamento del Cesar. Y en el caso de los papicultores ahora denunciaban que producir una carga le representa mucho más dinero que lo que están ganando. Frente a este panorama, es decir, se puede tener la cantidad de tierra, pero si no está el subsidio, el apoyo, digamos que ese impulso, no va a pasar nada. Claro, a nosotros nos invitaron a votar una reforma de las regalías que yo la voté en contra, pero que decían que el 10% iba a ser invertido en ciencia, investigación y tecnología. Pues si el 100% de eso tiene que tener una distribución, por lo menos el 50 o el 60% debería ser del sector agropecuario. Deberíamos de estar nosotros montando los grandes laboratorios con nuestras universidades públicas y privadas en los grandes centros de experimentación, buscando igualmente el tratamiento de nuevas alternativas para los cultivos. Igualmente deberíamos de estar nosotros invirtiendo en todo lo que es la modernización del campo. Sin embargo, estos recursos no llegaron. La idea es de que nosotros podamos entender de que este es un Estado que tiene que volver los ojos al campo, que tiene que aumentar la